Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la batalla épica de Alesia, un juego distribuido por Worthington Games que acaba de salir hace muy poquito. Este juego se ha financiado a través de Kickstarter y es una reimplementación de un juego que sacó Avalon Hill en el año 1976, diseñado por Robert Bradley. Robert Bradley solo ha hecho un juego y es ese juego de Alesia del año 76. Curiosamente, para muchos es el mejor juego que se ha hecho sobre el asedio de Alesia. Y lo que ha hecho Worthington Games es, pues, utilizando a un par de diseñadores que tiene, creo que en nómina, porque la verdad es que últimamente la mayoría de estos diseñadores, para ser concreto, Grant Willy, pues está sacando juegos a través de Worthington. Y aparte de este Grant Willy, hay otro hermano, creo que es un hermano, porque también tiene el mismo apellido, Willy, que también ha ayudado en el diseño de este juego. Pero básicamente no es que sea un diseño nuevo, sino que es una reimplementación con algunos cambios, evidentemente una mejora gráfica notable respecto a ese juego del año 76 de Avalon Hill. De Worthington Games no he sacado en el canal que yo recuerde ningún juego, ningún gameplay. De hecho, si no voy mal descontado, yo diría que este es el segundo juego que tengo de Worthington Games. No es que sus juegos no me gusten, sino que el tema es que Worthington hace un poco de puente entre juegos introductorios al mundo del wargame e intenta crear puentes para dar un paso más allá de esos juegos introductorios. Es decir, no son juegos muy sencillos, pero tampoco son en absoluto complicados. Digamos que busca un perfil intermedio de jugador. No obstante, en su catálogo podéis encontrar juegos un poquito más duros, menos duros. De hecho, este juego que veis en mesa me ha sorprendido que lo sacara Worthington, sobre todo porque tiene muchísimas fichas. No todas las fichas que veis aquí son las que hay en el juego. Tenemos una gran cantidad de fichas todavía por ver por parte de las topas galas. Entonces me ha sorprendido en el sentido de que normalmente Worthington no hace producciones muy bestias en cuanto a cantidad de fichas. Lo que pasa es que este es un juego con unas reglas que hacen que el juego sea muy dinámico. Y esto explica seguramente por el que se han animado a hacer esta reimplementación del juego del 76. Además, como lo han financiado a través de Kickstarter, pues claro, se han asegurado que había una base suficientemente interesante para poder financiar el proyecto sin incurrir en costes. Las fichas son muy gruesas, son de buena calidad y se destoquelan fácilmente, están cortadas con láser. Esto es algo bastante habitual de Worthington. Aparte del mapa montado, viene este display que sirve para ocultar el despliegue que hace el jugador con las fuerzas galas que vienen de refuerzo. Esta es una de las virtudes del juego, que hay como una cierta incertidumbre una vez hecho el despliegue por parte romana para saber por dónde van a entrar las tropas galas. Entonces, con esta pantalla que os acabo de mostrar, para ocultar información, el jugador galo tiene este display donde de forma secreta coloca las unidades galas que van a llegar para intentar enlazar y romper el asedio de Alesia. Entonces, en función de la zona por donde quiera entrar el jugador galo, se indica aquí en qué turno entrarían exactamente. Entonces, fijaros que como muy tarde lo pueden hacer en el turno 6. No estamos obligados a colocar todas las tropas que llegan para enlazar con las unidades de Alesia para romper el asedio. No tenemos por qué hacerlas entrar todas en la misma zona. Esto ya es decisión del jugador galo, podemos distribuir esos refuerzos sin ningún problema. Y luego tenemos dos displays de ayuda, que es donde aparecen todas las tablas que utilizaremos en el juego, así como características del terreno, etc. Es un juego en ese sentido muy sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta 3 o 4 reglas importantes, porque pueden afectar al despliegue y pueden afectar evidentemente al transcurso de la partida, pero la verdad es que es un juego que a la que te pones en 10-15 minutos explicar las reglas. Y luego respecto al manual, pues es un manual muy bonito con algunos ejemplos de juego. Es fácil de leer, es agradable y además solo tiene 12 páginas. Y como repito, es un juego bastante fácil. Si venís de juegos más duros, esto os va a parecer aire fresco, en el sentido de que no os va a llevar mucho tiempo aprender a jugar. Y luego ya finalmente el juego viene con una bandeja para colocar las fichas y con su tapa. Entonces, entre esto, el tablero montado y esos documentos de ayuda, pues la caja prácticamente está a rebosar. O sea que una vez destoquelado las fichas, pues claro, todo esto es lo que ganáis, pero bueno, cuando abráis la caja veréis que está a tope, no queda aire.
Sobre el asedio de Alesia han salido muchos juegos, tenemos muchísimo material por ahí, juegos de revista, juegos más completos, menos completos, más complejos, menos complejos, en fin. No obstante, si le preguntáis a gente que lleva mucho tiempo metido en el mundillo, seguramente os dirá que la mejor versión, o una de las versiones más épicas, más divertidas, es precisamente la versión del 76, cuyo juego que veis aquí en pantalla está reimplementando. El otro gran competidor de ese juego del 76 es el juego de Richard Berg. La gran diferencia es que el juego de Richard Berg respecto a este juego es que, aparte de que tiene un montón de fichas, seguramente muchas más que las que veis aquí en pantalla o las que vais a encontraros con este juego, es que hace un énfasis muy importante en el tema del desgaste. Entonces es un juego muy tedioso de jugar. Hay muchísimas unidades, las mecánicas del sistema de juego de Richard Berg, si las conocéis, pues bueno, requieren muchos marcadores administrativos, las fichas están muy pegadas. Es un trabajo que requiere un poquito de paciencia por parte de los jugadores. Pero además la propuesta que hace Richard Berg del asedio es que fue como una guerra de desgaste. Así que claro, la propuesta de Richard Berg hace que los jugadores no se sientan que tienen capacidad para poder hacer algo con el asedio, con poder variar sus estrategias. Además hay una serie de reglas que obligan a los galos a cargar a las empalizadas. Entonces, claro, esa obligación hace que todo sea como un poco, como si te vieras arrastrado a tener que seguir esa idea, esa filosofía que tiene Richard Berg de cómo fue el asedio. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un juego que yo no recomendaría. Si os tengo que recomendar entre el juego de Richard Berg y este juego, yo recomendaría este. La propuesta de Richard Berg de Alesia es también una demostración de que a veces pues, los sistemas funcionan bien para según qué tipo de batallas, pero para según qué otras quizás requiere algún cambio en las reglas. Entonces, el hecho de que además implementara esa regla de cargar hacia las empalizadas más cercanas, pues donde estuvieran las tropas galas, hace que la partida sea pues un festival de tiradas, de desgaste, mucha microgestión, y al final los jugadores es un poco tedioso, la verdad. Yo prefiero, sí, tener muchas fichas, pero que tengan un impacto, que el jugador pueda decidir dónde cargar, dónde no hacerlo, en qué momento puede intentar romper el contacto y buscar otra ruta alternativa, en fin. Aquí tenéis una imagen más cercana. Fijaros las fichas gruesas, de buena calidad, y tal como veis aquí es como ha caído del troquel y no he tenido que hacer absolutamente nada. El 4 es el factor de combate, el factor de melee, el 5 es el factor de movimiento, la tribu Averni. Fijaros que todas las unidades de la tribu Averni tienen el mismo dibujo, pero luego como tenemos un montón de tribus, pues cada tribu tiene su propio dibujo. Entonces fijaros que aquí no hay una distinción entre infantería ligera o pesada, simplemente podemos deducir eso de los valores de combate que aparecen en la parte superior derecha de las unidades. Luego aquí tenemos al líder que tenemos que hacer salir por algún lado del mapa para que el jugador galo consiga la victoria automática en este juego, que es Vercingetorix. Tiene este símbolo para indicar que es el líder, 8 de factor de movimiento. Los líderes tienen algunas habilidades interesantes, permiten lanzar más dados o relanzar algún dado en combate allí donde esté apilado, con las tropas con las cuales esté apilada la unidad. Ya lo iremos comentando. Entonces, cada jugador tiene 2 líderes. El jugador galo tiene otro líder que viene con las fuerzas de liberación, que es Commius, que tenéis el símbolo 8 de factor de movimiento. Y el jugador romano tiene a Julio César y tiene a Labieno. Labieno fue uno de los líderes en los cuales Julio César confiaba más, y puesto que el perímetro defensivo de Alesia era de unos 22 o 24 kilómetros cuadrados, era tan grande que tuvo que delegar parte de las defensas en una persona de confianza, y en ello confió en Tito Labieno, que luego moriría en la batalla de Munda, si no voy equivocado, en la guerra civil contra Pompeyo. Bien, luego tenemos aquí a Julio César. Fijaros, he colocado estas estrellitas de color negra para saber dónde tenemos a los 2 líderes romanos, y pensar que el setup del jugador romano es muy flexible. Sí que es cierto que tenemos alguna restricción, pero es bastante lógica, pero tenemos mucha flexibilidad para hacer el setup. Entonces, una vez ha hecho el setup el jugador romano, el galo distribuye sus fuerzas que están en la Alesia siguiendo simplemente un par de indicaciones, pero tiene también bastante libertad, pero claro, la libertad que podemos tener aquí no es la misma que puede tener el galo que viene en ayuda, y luego el jugador galo despliega de forma secreta a sus tropas y las oculta para que el jugador romano no sepa por dónde va a venir realmente esa fuerza de liberación, o por las zonas por donde va a venir, porque no solo puede venir por una zona, puede hacerlo por varias. Fijaros que alrededor del mapa aparecen una serie de números para indicar zonas que luego están ligadas con esas zonas
que tenemos en el display donde el jugador galo coloca las fuerzas para saber por dónde van a entrar. Respecto al terreno, pues tenemos muros, tenemos trabajos defensivos, estos son fosos, incluso trampas que crearon antes de llegar al muro los romanos para dificultar el movimiento y la carga de los galos, terreno claro. Esto es por si tenemos algún terreno, hay algunas montañas, por ejemplo aquí tenemos una montaña, hay ese bordes para indicar pues, que hay una pendiente, el famoso slope que aparece en tantos juegos. Luego tenemos unos campamentos que tienen algunas particularidades, tenemos ríos, o riachuelos más que ríos, y luego tenemos ya Alesia. O sea, realmente el terreno no es para nada complicado, pero es importante entender qué es lo que permite exactamente cada tipo de terreno, las condiciones que hay, para ayudar a entender cómo hacer el setup de forma más eficiente y también entender cómo puede afectar eso a algunas mecánicas de combate durante la partida. Bien, si observáis el despliegue del romano, el romano ha dejado sin defender esta zona. Y claro, esto puede parecer un poco chocante, en cambio aquí sí que ha creado un poquito más de línea defensiva. Bien, el motivo es que, aparte de que el jugador galo necesita más tiempo para llegar a esa empalizada, a ese muro, aquí lo que tenemos es un riachuelo. Entonces, en el momento en que entramos en un hexágono con riachuelo, aunque tengamos muchos más puntos de movimiento todavía por gastar, nos tenemos que parar. Así que hasta el siguiente turno, que no empecemos en ese hexágono, no podemos seguir moviéndonos. Claro, esto hace que el jugador romano tenga varios turnos para poder enviar tropas allí en caso de que los galos intenten moverse en esa dirección. Al dejar desprotegida esta zona, hace también que pueda distribuir esas fuerzas centrándose en puntos donde cree que puede llegar la ofensiva gala. Fijaros en cambio aquí que sí, es cierto que hay un riachuelo, pero es más fácil que los galos en un turno puedan llegar a algunos hexágonos de riachuelo. Así que por eso que aquí el jugador romano sí que ha desplegado un poquito más de fuerzas. Y luego a lo largo del mapa aparecen dibujados unos cuantos campamentos, son campamentos históricos, entonces las unidades que defienden ahí en ese campamento, si reciben un ataque, defienden al doble. Pero es que también defienden al doble en el muro. Entonces yo, por ejemplo, aquí he decidido no defender en ese campamento, pero podéis ver que hay aquí un campamento que sí he decidido ahí defenderme. Aquí tenemos otros campamentos. Entonces cualquier unidad que se encuentre en un campamento defiende con el factor de defensa duplicado, es decir, con ese factor que tiene la parte superior duplicado. Y luego fijaros que alrededor de cada empalizada hay ese foso, que bueno, aquí está dibujado de una forma que da a entender de que es un simple foso, pero realmente eran unas defensas que si echáis un vistazo a algún documental veréis que fueron defensas más espectaculares de las que puede simbolizar este dibujito, ¿no? Que parece que hay como un pequeño foso. Eran fosos, pero además antes de llegar al foso, bueno, creo que había como un doble foso en algunas zonas o en gran parte del perímetro. Además había booby traps, o lo que hoy llamaríamos booby traps, es decir, había como un terreno en el cual una vez pisabas te hundías y habían estacas. Luego había un montón de estacas también antes de subir la pendiente hacia el muro, o sea que realmente las defensas estaban muy trabajadas y esto es lo que viene a significar precisamente este dibujito, o sea, todo ese conjunto de trabajos defensivos que ya veréis que tienen sus reglas particulares. Cualquier unidad enemiga gala que termine ahí tiene que lanzar una tabla para ver si la unidad queda tocada o queda eliminada. Entonces, aparte del terreno, tenemos unas 23 fichas de fuerte. El fuerte se considera un terreno, entonces cualquier unidad que se encuentre en un fuerte está condicionada por las características del fuerte. El fuerte tiene la virtud de que cualquier unidad enemiga que quede a 3 hexágonos de distancia puede recibir 3 disparos. O podemos hacer 3 disparos a 3 unidades distintas galas que haya dentro del rango de alcance. Pero el problema de los fuertes es que no ejercen ZOC. No podemos detener el movimiento de los galos cuando entran teóricamente en la ZOC, cuando entran adyacentes. Es por eso que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el setup. Porque si colocáis el fuerte y no protegéis los flancos, el jugador galo se puede colar. Entonces fijaros aquí, por ejemplo, que esta unidad se podría colar aquí. Así que aquí he cometido un error de despliegue que ahora arreglaré, porque aquí sería fácil que se pudiera colar. Entonces, claro, tenemos que evitar en la medida de lo posible que el galo pueda entrar en un hexágono de muro. Este es un juego donde entrar en ZOC implica tener que pararte y además estás obligado en la fase de combate a tener que atacar a esa unidad que está en ZOC. Claro, como las unidades que están en el fuerte no tienen ZOC, pues eso hace que el galo pueda moverse alrededor, pero también es cierto que las unidades que están dentro del fuerte romanas no están obligadas a atacar a las unidades galas.
Bien, esta es una mecánica clave, el tema de los fuertes y el tema de que cuando estamos en ZOC estamos obligados a atacar, excepto en algún tipo de terreno, como repito, los fuertes. Esto es importante para tener claro cómo hay que desplegar, cómo hay que hacer la defensa y los planteamientos que el romano tiene que hacerse de cara al desarrollo de la partida. Fijaros pues cómo en todas partes he creado ZOCs, allí donde hay fuertes, para evitar que el galo se pueda colar, excepto ahí, que me acabo de dar cuenta y ya lo he arreglado. Pero fijaros aquí donde hay fuertes, que siempre miro de colocar alguna unidad que ejerza ZOC. Por ejemplo, aquí parece que se pueden colar, pero una vez entran aquí entraría en la ZOC de esta unidad. Entonces, aparte de las fichas negras que indican dónde están los dos líderes romanos, fijaros que también he colocado unas fichas de color rojo. Las fichas de color rojo indican unidades de arqueros o de honderos. No tenemos muchas, tenemos 8 unidades de este tipo, 4 arqueros y 4 honderos. Aquí tenemos 3 unidades de ataque a distancia, aquí tenemos 2, aquí tenemos otra y ahí tenemos 2 más. La verdad es que como no sé por dónde va a atacar el galo, pues esto hace que tengas que distribuir un poco tus fuerzas y luego ya veremos, en función de dónde realmente se produzca el ataque, pues tenemos que movernos rápidamente para mirar de utilizar esas unidades y ayudar en los ataques a distancia. Pensar que esas unidades pueden disparar en cada turno sin ningún problema, representa que son unidades que van bien equipadas, pero en cambio los romanos, las tropas convencionales, aquí hay 10 legiones en total, entonces los romanos tienen el pilum. Como los romanos tenían solo 2 pilum, pues cuando hacían un disparo de pilum lanzaban los 2 pilum y luego se quedaban sin ellos. Entonces cuando utilizamos ataque a distancia, giramos la unidad y podéis ver que mientras está así, aparece una P conforme tienen el pilum y cuando lanzan el pilum ya se quedan sin. Luego en amarillo, unidades de caballería. Las he dispersado, no son unidades demasiado potentes, fijaros que tienen solo 2 de movimiento, perdón, 2 de combate, pero tienen un factor de movimiento muy grande y esto permite tapar huecos, reforzar alguna posición. Pensar que el límite de apilamiento en este juego es de 3 unidades romanas y 2 unidades galas. Entonces esto se rompe en el setup. Aquí en el setup el jugador galo tiene que desplegar 3 unidades como muchos, puede apilar hasta 3 unidades en Alesia. Pero una vez sale de Alesia ya tiene que respetar el límite de apilamiento para el galo, que son 2 unidades. ¿Por qué esa diferencia de apilamiento entre unos y otros? Porque cada ficha de galo representa un montón de tropas, es una cantidad de tropas mucho más densa. En cambio los romanos, como trabajaban más con formaciones, pues tienen un número más reducido de hombres por hexágono. Por eso pueden haber hasta 3 unidades, sin tener en cuenta líderes. Los líderes no cuentan, ni marcadores administrativos. Pueden tener 3 unidades por hexágono, mientras que los galos solo pueden tener 2, excepto, repito, aquí en Alesia, que es una regla especial. Fijaros que la caballería está en los muros, y claro, esto alguien puede decir, ostras, pero ¿qué sentido tiene que la caballería esté en los muros? Se supone que ahí está la infantería, los arqueros. Bien, tenéis que interpretar que aquí se está haciendo una abstracción. Cuando hablamos de un muro, no solo hablamos del muro, sino hablamos del terreno circundante, que es apto para el movimiento de la caballería, etc. Entonces, lo bueno de la caballería, en general de todas las tropas que están en el muro, es que se mueven a un coste de medio hexágono por un muro que esté conectado. Entonces, por ejemplo, esta caballería, que tiene 12 puntos de movimiento, se podría mover hasta 24 hexágonos si están todos ellos conectados por un muro. Incluso atravesar un río, claro, aquí lo podríamos hacer sin ningún problema, no habría que detenernos, tal como he explicado, que tendría que hacer el galo cuando entra, por ejemplo, en uno de estos hexágonos. Claro, esa caballería se puede mover rápidamente por conexión hasta otra punta del mapa. Por eso que he distribuido la caballería de esta forma. No sé por dónde va a venir el galo, pero cuando venga rápidamente la caballería intentará tapar huecos. Bueno, en fin, puede venir bien y de hecho históricamente tuvo un papel importante. Entonces cada ficha romana equivale a una cohorte. Fijaros que aquí tenemos una cohorte con 5, con 5, con 5, con la P para indicar que todavía tienen el pilum. Y luego tenemos tropas númidas, auxiliares, que no se comportan tan bien, pero que tienen más factor de movimiento. Y luego tenemos también aquí tropas auxiliares que tienen un puntito menos que las cohortes romanas. Bueno, me ha sorprendido ver que había tropas auxiliares númidas. Sí que recordaba que la caballería, por ejemplo, la mayoría era germánica. Bueno, pues con este resumen sabemos o entendemos mejor ahora cómo se lee el terreno, las ventajas del muro. Entonces veréis que la secuencia de juego es muy sencilla, no es nada complicada. Y si os parece, vamos a empezar y vamos a ver nuestros primeros movimientos. Y luego, pues como siempre, haré unos cuantos vídeos más para que veáis más mecánicas y si os animáis, pues que sepáis que el juego, repito, está a la venta,
que se está vendiendo, se ha agotado creo que ya en tiendas en esa primera tirada, pero creo que va a llegar una segunda en breve, así que estar atentos. Bien, la partida tiene dos fases de asalto. Una primera fase de asalto y una segunda fase de asalto, con algunas diferencias. Sobre todo las diferencias están en qué es lo que hay que hacer entre fase de asalto y fase de asalto. Podéis interpretarlo como que los galos van a intentar dos veces hacer dos grandes asaltos, y entre asalto y asalto lo que hacen ambos bandos es lamerse un poco las heridas. Entonces se produce como una fase de retirada de unidades, el jugador galo vuelve a plantear por dónde quiere entrar en esa segunda fase de asalto, etc. Entonces en cada fase de asalto hay 12 turnos. Entonces aquí colocamos las fuerzas que van a entrar en el primer asalto, y en función de dónde coloquemos esos refuerzos, pues aquí veis que entrarán pues en el turno 3, en el turno 2, o pueden llegar a entrar al turno 6. Pero lo importante es que allí donde las coloquemos no están obligadas a entrar en ese turno, y esto genera muchísima incertidumbre al jugador romano. Es decir, vamos a suponer que yo decido atacar desde la zona 1 y desde la zona 8. Pues lo que puedo hacer es esperar a que se active la zona 8, que entraría en el turno 4, para entonces ya hacer entrar las unidades que están en el turno 1. Esto lo comento, es importante porque genera muchísima incertidumbre al jugador romano, porque el jugador romano puede encontrarse de pronto que está en el turno 3, que todavía no ha visto ninguna unidad gala que entre como refuerzo para liberar a Alesia, y claro, si no tuviéramos esa opción de poder retrasar la entrada de los refuerzos de la zona 1 y de la zona 10, entonces el romano podría ya saber que las fuerzas enemigas a lo mejor van a entrar por el resto de zonas y empezar a sacar fuerzas de aquí para distribuirlas. Pero con esta mecánica de poder retrasar, el jugador romano nunca va a estar seguro de si estando en el turno 3 realmente no va a entrar el galo por la zona 1 o la zona 10. Entonces eso me parece que es una mecánica súper chula. En el juego original, el jugador galo no tenía este display, tenía uno parecido, pero no se indicaba en qué turno podían entrar esas fuerzas. Lo que hacía el jugador galo era mover en un track parecido a este, un poco distinto, iba moviendo las fuerzas y las iba colocando luego finalmente por la zona donde quería realmente entrar. O sea, había como un movimiento fuera de mapa, que aquí lo han eliminado y simplemente lo que han hecho es colocar estas zonas marcando el turno en el que pueden entrar. O sea, han simplificado. Bueno, creo que al final el propósito es el mismo, y lo importante es eso, esa generación de incertidumbre, porque como puedes retrasar los refuerzos de una zona, pues puedes hacer que se coordinen varios ataques sobre varias zonas perimetrales de Alesia. Una vez explicado esto, lo primero que hacemos siempre en cada turno es el movimiento galo. Entonces empezamos primero moviendo las unidades que están físicamente en el mapa, tanto las que pudieran estar ya en el mapa porque han entrado como refuerzo por alguna zona, como las unidades que tenemos en Alesia. Ahora mismo el jugador galo solo tiene las unidades de Alesia, así que decide no moverlas. Cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de movernos, más allá del factor de movimiento. Si al movernos acabamos en una zona de río, nos tenemos que parar. Si acabamos en ZOC enemiga, nos tenemos que parar. Recordad que los fuertes, las unidades que están en el interior, no ejercen ZOC. Y una cuestión también muy importante es que cualquier unidad gala que termine adyacente a ZOC de una corte romana, el jugador romano puede utilizar entonces como reacción, una vez ya acabado el movimiento, puede reaccionar utilizando el pilum. Lanzaríamos aquí, con un 5 o un 6 generamos resultados, o un disrupted o un eliminated, ya veréis que implica un disrupted. Entonces, en el caso de que, vamos a suponer, estuviéramos ya en el turno 3, 4 o en el 2 y ya tuviéramos unidades disrupted, justo antes de empezar el movimiento, aquellas unidades galas que estuvieran disrupted se quitan el marcador. Es decir, el disrupted dura un turno y se quita al empezar la fase de movimiento. Claro, como estamos empezando, primero el jugador galo decide no moverse y no tenemos unidades disrupted, así que no tenemos que quitar esos marcadores. Para marcar que una unidad gala está disrupted, no hay ningún marcador de disrupted, de hecho no hay ningún marcador administrativo, simplemente cuando una unidad queda disrupted lo que hacemos es girarla, y fijaros que entonces queda de tal forma que ni se puede mover ni genera factor de combate, o sea, ha quedado totalmente desorganizada, como si estuviera debatiéndose entre si retirarse o seguir combatiendo. Esto ayuda a que no haya demasiados marcadores administrativos en la partida, porque claro, imaginaros un montón de fichas y encima un montón de marcadores de disrupted, ¿no? Pues aquí lo han simplificado simplemente girando la unidad, que quedaría en ese estado que habéis visto. Bien, esta es la primera consideración que hay que hacer cuando acabamos el movimiento. Si acabamos en ZOC, pues entonces hay riesgo de que el jugador romano nos lance el pilum. Entonces, antes de seguir con la siguiente fase,
Si ahora el jugador galo tuviera ya algunas unidades, porque por el turno ya puede hacer entrar esas unidades de fuera del mapa, pues entonces también haríamos entrar las unidades que están fuera del mapa. Y también podríamos acabar en zoque enemiga y entonces lanzar el pilum. De hecho, lo que os aconsejo primero es que mováis todas las unidades, tanto las que están dentro del mapa como las que queráis hacer entrar de fuera, y luego reaccionáis con el pilum. Esa sería la secuencia. La siguiente fase es, en el caso de que no solo hayamos quedado en zoc, sino que hayamos entrado en un hexágono de trabajos defensivos, ese foso que hay antes de llegar a los muros, entonces, aparte del posible lanzamiento de pilum, que eso ocurriría durante la fase de movimiento gala, en la fase de trabajos defensivos, si hay unidades galas que han terminado en un foso y están además adyacentes a zoc romana, entonces lanzan aquí para ver si esos trabajos defensivos en combinación con los romanos que están ejerciendo zoc eliminan a las unidades. O sea, no hay muchas opciones, pero claro, como hay que lanzar por cada unidad, no por cada apilamiento, sino por cada unidad gala que entra y cumple esas condiciones, pues claro, esto hace que haya bastante riesgo de que los galos pierdan unidades. Lo importante es que para que los trabajos defensivos nos permitan lanzar en esa tabla es necesario que haya zoc. O sea, vamos a suponer que los galos llegan a ese foso de ahí, pues como ahí no hay zoc ahora mismo de ninguna unidad romana, pues no habría que lanzar. Entonces, claro, se trata por parte gala de buscar sitios por donde abrir la defensa, por donde romper, que no se generen zoc y así los trabajos defensivos no obligarán al resto de fuerzas a tener que lanzar en esa columna, que bueno, no es que, repito, no es que haya muchas opciones, pero claro, tarde o temprano empezarán a salir seises. Bien, el jugador galo en la fase de movimiento, puesto que no va a mover a las unidades de Alesia, entonces lo que decide hacer es mover algunas unidades que parece ser que ha colocado en el turno 1, en la zona 1, aquí la tenéis, y que van a entrar ahora, es el momento de hacerlas entrar. Recuerdo, repito, que estas unidades podría retrasarlas el jugador galo, pero por el motivo que sea, decide hacerlas entrar. ¿Cómo funciona exactamente ese procedimiento? Bueno, primero, tenéis que tener claro que las unidades que están desplegadas en el display fuera del mapa no tienen límite de apilamiento, pero una vez entran tienen que respetar el límite de apilamiento. Recordad que los galos pueden tener 2 unidades por hexágono, mientras que los romanos más. Y he explicado antes que es porque la densidad de tropas que hay en cada una de las fichas galas es muy superior a la de los romanos. Digamos que los galos se fundamentan en la masa, mientras que los romanos trabajan más con las formaciones. Entonces tienen menos unidades, pero mantienen una disposición táctica mucho mejor. Entonces, lo curioso del juego, y aquí esto es algo que me ha gustado bastante ver, es que cuando entras en el mapa pagas un punto, pero en el supuesto de que yo quisiera hacer entrar otra unidad por ese mismo hexágono, pagaría un punto más. Es como si las unidades estuvieran en columna, así que ojo, porque mirar de desplegaros de tal forma que no tengáis que pagar un coste incrementado por entrar en el mismo hexágono. Entonces, si hacéis entrar un apilamiento, por ejemplo, 2 unidades, esas 2 unidades pagarían solo un punto por entrar, pero si las hacemos entrar de forma separada, esta unidad pagaría el primer punto, aquí serían 2, pero esta pagaría un primer punto por estar esperando a la primera unidad que ha entrado y luego un segundo, como si estuvieran siguiendo una carretera antes de entrar. ¿Cómo sabemos cuáles son los límites, cuáles son los hexágonos de entrada de esta zona 1? Bueno, fijaros que el 1 aparece en números romanos, evidentemente, y en rojo, pero luego fijaros que hay aquí como una marca en negro y aquí tenemos otra marca en negro. Esto delimita la zona de entrada de la zona 1. Entonces vamos a suponer que hago entrar esta unidad de aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al entrar en un río, 7, me tengo que parar. Lo que he hecho es mover esas 6 unidades galas de caballería y de momento no entran más unidades. ¿Esto significa que no hay más tropas aquí? No lo sabemos. ¿Esto es una finta? ¿Es un intento de poner nerviosos a los romanos? Tampoco lo sabemos. Una cuestión importante a tener en cuenta con la caballería, bueno, a la hora de hacer cualquier movimiento, es que si terminamos a 3 hexágonos de un fuerte, el fuerte, si está ocupado, esto es importante, ¿eh? No podemos colocar un fuerte sin ninguna ficha porque entonces el fuerte no tendría esa habilidad. Si tenemos una unidad en un fuerte, representa que el fuerte tiene mucho suministro pues, de flechas, de piedras, de elementos arrojadizos, misiles, etc. Entonces, cualquier unidad que entrara a 3, 2 o un hexágono de distancia podría recibir fuego del fuerte. Entonces, en la fase de misiles, ahora sí, que es algo diferente a la fase de reacción, donde el jugador romano puede utilizar el pilum solo si quedan unidades galas adyacentes, tenemos una fase de misiles, ya la veremos,
en su momento, con más detalle, pero para que os hagáis una idea, en esa fase, aparte de poder utilizar arqueros y honderos que pueden llegar a 2 hexágonos de distancia, los fuertes permiten llegar a 3 hexágonos de distancia. Si no recuerdo mal, esto también es para reflejar que en estos fuertes había como una serie de torres. César levantó toda una serie de torres alrededor del perímetro de la circunvalación defensiva alrededor de Alesia, levantó toda una serie de torres con ballestas, bueno, con elementos que lanzaban pues misiles, y claro, esto es lo que viene a reflejar un poco precisamente esta tabla. Entonces fijaros que aquí sí que, claro, cuanto más cerca estemos, más opciones, aquí sí que hay bastantes opciones de que salgamos mal parados. Tenemos muchos resultados de disrupted o unidades eliminadas. Así que ojo con movernos y quedar, por ejemplo, si hubiéramos entrado en este hexágono, estaríamos a 3, podríamos recibir fuego del fuerte. Una diferencia que he comentado, creo, brevemente respecto al juego del 76 de Avalon Hill es que las unidades galas de ese juego que entraban luego podían volver a salir. Es decir, estas unidades podían hacer como una finta, luego podían moverse y salir fuera del mapa y volver a... Y seguir, como tenían una fase de movimiento por fuera del mapa, pues luego podían seguir moviéndose en una u otra dirección. Claro, todo esto generaba mucho caos, en el sentido de que el jugador romano no sabía muy bien qué pretendía el otro jugador con esos intentos o con esas fintas, ¿no? No sabía si esto era realmente un intento serio de algo más, un tanteo, en fin, interpretarlo como queráis. Pero la cuestión es que en ese juego del 76, estas unidades que entran luego pueden salir. Pero aquí, en cambio, una vez has entrado no puedes salir. Entonces, yo aquí veo la oportunidad de que los jugadores puedan crear sus propias reglas caseras y en vez de impedir que estas unidades puedan volver a salir, pues podríamos crear algunas reglas para que puedan salir y puedan aparecer en cualquiera de las zonas, siempre y cuando estemos en el turno adecuado, ¿no? En fin, esto ya, repito que esto estoy entrando aquí en cuestiones ya que se alejan de lo que serían las reglas tal como están escritas en el juego. Pero que sepáis que esas unidades, una vez entran, teóricamente no pueden volver a salir, y que esto es muy diferente a lo que ocurría en el juego del 76. Bien, después del movimiento, recordar que si ahora hubiéramos quedado adyacentes con una corte romana, el jugador romano nos puede lanzar el pilum, y si además hubiéramos quedado en un hexágono de trabajo defensivo, pues entonces, y además en ZOC, pues encima habría que lanzar para ver qué efecto tiene eso. Comentaros que la caballería nunca puede entrar en un hexágono de trabajo defensivo. Nunca, incluso aunque no haya ZOC romana. Así que claro, ¿quién puede decir, muy bien, entonces esta caballería por dónde puede entrar? Bueno, existen algunos hexágonos donde no hay un foso. Por ejemplo, aquí, ¿veis este castra, este campamento que está impreso? Bien, pues aquí no hay trabajos defensivos. Entonces, si ahí el romano abandona y el jugador galo puede aprovechar, pues podía hacer colar la caballería. Digamos que la caballería, claro, en un asedio ya os podéis imaginar, a nivel defensivo todavía, pero a nivel ofensivo o se abre aquí un hueco por alguna zona por donde no haya un trabajo defensivo o la caballería poco puede hacer. Bien, fijaros aquí arriba tenemos el Monte Rex. Aquí el Monte Rex es una situación táctica interesante porque sí que es cierto que hay trabajos defensivos, fijaros, pero luego hay toda una serie de hexágonos donde no hay trabajos defensivos. Entonces el jugador romano ha colocado una serie de fuertes, incluso una unidad de arqueros y bastantes unidades para tapar esa posible penetración. Ahí sí que sería un sitio bueno para que la caballería pudiera avanzar y colarse por aquí. Pero claro, luego fijaros que tenemos el río, que ya sabéis que obligaría a las unidades galas a tener que pararse, entonces pues bueno, se va creando como un embudo y dificultaría la penetración. Pero bueno, es una posibilidad. O sea, la caballería sí tiene algunos sitios por donde puede pasar, pero no lo tiene fácil. Realmente quien tiene que romper aquí para poder conseguir crear hueco es la infantería gala. Bien, comentaros que el tema de la caballería, que no pueda entrar en trabajos defensivos, es algo que tampoco puede hacer el jugador romano, así que ojo con ello. Esto es importante porque fijaros, por ejemplo, esa unidad de caballería, en el caso de que quisiéramos ir a ayudar en esa dirección, si queremos atravesar por esos hexágonos de trabajos defensivos no lo podríamos hacer, así que esa caballería tendría que dar toda la vuelta al campamento, a todo el perímetro, para poder llegar hasta allí. Es por eso que básicamente la mayoría de la caballería romana la he colocado en esa parte, porque aquí es más difícil, hay menos espacio para que la caballería pueda ser útil. Recordad que la caballería la he marcado con esas cruces de color amarillo, entonces podéis observar que la caballería sobre todo está en la parte derecha, porque aquí hay más espacio y ahí yo creo que sí que la caballería puede echar un cable. Entonces, claro, como la caballería tiene 12 puntos de movimiento y se mueve por muro a medio punto por hexágono, pues claro, esto nos permitirá movernos 24 hexágonos de muro
y acudir rápidamente en ayuda de alguna zona que esté en peligro. Pero bueno, en esta parte izquierda he colocado poca caballería, pero repito, si tuviéramos que hacer algún esfuerzo por enviar unidades de caballería ahí, pues aquí por ejemplo no hay problema, podría enviar alguna unidad y moviéndome rápidamente por el muro podríamos llegar. Ahora vendría la fase de misiles. Y tal como os he mostrado antes, tenemos unas tablas. Si tenemos unidades romanas en los fuertes, pues los fuertes están ocupados, pueden disparar a 3 de distancia. Y pueden disparar 3 veces sobre la misma unidad o sobre unidades distintas. Cuando se disparan misiles, se dispara sobre unidades concretas, no sobre apilamientos. O sea, no puedo decir, disparo este apilamiento, y si saco un resultado eliminado, elimino todo el apilamiento. No. Si tenemos unidades galas apiladas, tenemos que decir a qué unidad estamos disparando. Así que cada resultado, cada disparo es individualizado contra una unidad enemiga. Entonces las unidades de arqueros y donderos disparan a 2 de distancia, pueden disparar a unidades adyacentes. ¿Y hay algo que bloquee la línea de visión? Sí, los muros bloquean la línea de visión. Entonces si por ejemplo queremos que este fuerte dispare y lo tenemos ahí colocado, vamos a suponer que queremos disparar a una unidad gala que se encuentra pues, a una distancia de 3 hexágonos, se encuentra ahí por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el fuerte aquí. Pues 1, 2 y 3, si queremos disparar ahí no lo podíamos hacer porque este muro bloquea la línea de visión. Esto es algo que no ocurría en el juego del 76, entonces hay muchos gameplays de ese juego donde los fuertes están colocados, por ejemplo, entre la segunda y la primera valla. Entonces, por ejemplo, colocar aquí los fuertes era algo que se hacía mucho en ese juego y entonces desde ahí se disparaba como parabólicamente por encima de la primera línea defensiva de muro. Pero aquí han decidido que el muro bloquea la línea de visión, lo cual, pues, o bien colocáis los fuertes digamos, el muro exterior o en el muro interior. Bueno, aquí tal como se ha movido el galo, no podemos hacer absolutamente nada. O sea que aquí entonces acabaría la fase de fuego de misiles. Y luego ahora vendría la fase de combate de choque del jugador galo. Si el jugador galo queda adyacente a unidades romanas, está obligado a combatir. Solo hay algunas excepciones, pero está obligado entonces a atacar. Ya veremos cómo funciona. Una vez ya hemos terminado el ataque de choque galo, que aquí evidentemente por las circunstancias de momento no hay, vendría la fase de movimiento romano. Entonces el jugador romano puede mover todas sus unidades, las que quiera mover, y si no quiere moverse, pues no se mueve y punto. Y luego iríamos a la fase de combate de choque del romano. El romano también, si tiene unidades galas en su ZOC, estaría obligado a atacar, con algunas excepciones. Las unidades que están en fuertes no ejercen ZOC, así que no están obligadas a atacar. Y con esto terminaría el turno. Así que, si os parece, aquí termina el primer turno. Ha sido un turno muy sencillo, pero he aprovechado para explicar todas las fases, explicar algunos conceptos tácticos, etc. Bien, antes de terminar este vídeo, deciros algo que no he comentado. Y es que otra gran diferencia respecto al juego del 76, de Avalon Hill, es que los fuertes, en el 76 tú podías colocarlos como tú quisieras. Y aquí efectivamente tenemos bastante libertad, pero tenemos una restricción importante, y es que no podemos colocar los fuertes enganchados. Tenemos que tener al menos 3 hexágonos de distancia de margen. Es por eso que no vais a ver ningún fuerte que está a 2 o en hexágono adyacente a otro fuerte. Bueno, gente, pues nada, con esto terminamos este primer turno. Ha sido como un vídeo de presentación, pero ya he explicado las mecánicas. Ya habéis visto que la secuencia de juego es bastante sencilla. He explicado algunos detalles de cómo funcionan las defensas romanas y con esto, si os parece, lo dejamos todo listo para el segundo vídeo, donde ahí sí ya entraremos en acción y veremos qué es lo que intenta tramar aquí el jugador galo, por dónde va a entrar. Bueno, gente, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.